8 de abril de 1943. 27,000 pies sobre Congy, Francia, 11:47 de la mañana. El Oberleutnant Ralph Ermigen nunca olvidaría el momento en que se rió de los estadounidenses por última vez. A través de la carlinga cristalina de su Focke-Wulf 195, observó las siluetas torpes y pesadas trepando laboriosamente hacia su formación. Su máscara de oxígeno no pudo ocultar su sonrisa burlona. Die Amerikaner haben uns fliegende Milchflaschen geschickt, transmitió a su compañero de ala, incapaz de contener su risa al ver los masivos Republic P-47 Thunderbolts luchando por ganar altitud. Botellas de leche voladoras. Eso es lo que los alemanes llamarían a estos monstruos estadounidenses durante las próximas semanas. Pero dentro de 18 meses, esas mismas botellas de leche se convertirían en la pesadilla más aterradora que la Luftwaffe jamás enfrentaría. Lo que Ermigen no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes circulando como lobos sobre ellos podría haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de cazas de la Luftwaffe. Estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror. Sus 8 ametralladoras Browning calibre 50 se convertirían en el sonido más temido en los cielos alemanes. La matemática de la destrucción ya estaba cargada en esas anchas alas. 3.400 balas de munición. Una tasa de fuego combinada de 6.000 proyectiles por minuto. Suficiente poder de fuego concentrado para cortar un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. En la siguiente hora, descubrirás cómo un avión que los alemanes llamaron vaca embarazada, camión volador y objetivo gordo, se convirtió en el arma que enterró a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Cómo pilotos estadounidenses de 19, 20, 21 años, volando máquinas que no podían girar ni trepar como los cazas alemanes, desarrollaron tácticas que transformaron desventajas en ventajas letales. Cómo la filosofía industrial estadounidense de ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados derrotó a la brillantez táctica alemana. Los números te dejarán sin aliento. Un solo P-47 llevaba 3.400 balas. Los alemanes llevaban 120 a 200. Un P-47 podía disparar durante 30 segundos continuos. Los alemanes, 5 segundos antes de quedarse sin munición. Un P-47 podía absorber 200 impactos de bala y regresar a casa. Un Messerschmitt se desintegraba con 20. Las historias personales te romperán el corazón. Pilotos alemanes veteranos con 200, 300 victorias, ases que habían sobrevivido Polonia, Francia, Inglaterra y Rusia, muriendo en sus primeros encuentros contra los Thunderbolts. Pilotos estadounidenses novatos con 0 días de combate, enfrentando la fuerza de cazas más experimentada del mundo y viviendo para contar la historia. Y al final, comprenderás por qué el general Adolf Galland, comandante de toda la aviación de caza alemana, después de volar un P-47 capturado al final de la guerra, dijo: «En ese momento supe que nunca tuvimos oportunidad». Esta es la historia de cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica. De cómo la cantidad y la calidad se fusionaron en superioridad abrumadora. De cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror cuando descubrieron lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 400 yardas de distancia. Esta es la historia del Republic P-47 Thunderbolt. El trueno que destruyó la Luftwaffe. Abajo, 16 P-47C Thunderbolts del cuarto grupo de cazas avanzaban pesadamente hacia arriba en formación apretada.
Sus motores Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza se esforzaban contra su peso de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los elegantes Spitfires y los ágiles cazas soviéticos, estas máquinas estadounidenses corpulentas parecían casi cómicas. Fuselajes en forma de barril coronados con cabinas de invernadero. Alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos. Hélices que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Ermigen había volado contra británicos durante 2 años. Había enfrentado Spitfires sobre el Canal de la Mancha. Había luchado contra Hurricanes en el norte de África. Conocía cómo se veían los cazas de verdad. Elegantes. Ágiles. Construidos para girar y trepar. Estos monstruos estadounidenses no se parecían a ningún caza que hubiera visto. Se parecían a bombarderos. Gordos. Lentos. Torpes. Esto será fácil, pensó mientras posicionaba su Focke-Wulf para el ataque. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Entre los 56 pilotos estadounidenses dispersos por el cielo francés esa mañana había hombres que se convertirían en leyendas. Futuros ases cuyos nombres infundirían miedo en los corazones de la Luftwaffe. Robert Johnson. Francis Gabreski. Walker Maurin. Nombres que los alemanes aprenderían a temer. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina no probada, enfrentando la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes habían estado luchando continuamente desde 1939. Veteranos de Polonia, Francia, Inglaterra y Rusia. Los estadounidenses habían estado en combate durante exactamente 0 días. Esta es una historia sobre cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica. Cómo la cantidad y la calidad se fusionaron en superioridad abrumadora. Y cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror cuando descubrieron lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión. El Republic P-47 Thunderbolt había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes barrían Francia, Alexander Kartveli, el diseñador jefe de origen georgiano de Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes del Ejército del Aire de los Estados Unidos. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar lo mejor de la Luftwaffe. Lo que Kartveli diseñó en cambio fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Kartveli a su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941 impactó a todos los que lo vieron. Con 9.900 libras vacío, pesaba 65% más que su predecesor, el P-43 Lancer. El masivo sistema de turbocompresor, con su complejo sistema de conductos que atravesaba el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba que se acercaban a él por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta. ¿Esta cosa realmente vuela? No solo volaba. Volaba como nada más a gran altitud. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros que producía 2000 caballos de fuerza, podía mantener potencia completa a 27.000 pies donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbocompresor alimentado por gases de escape entregaba rendimiento a nivel del mar en la estratosfera donde el aire era demasiado delgado para los sobrealimentadores convencionales. Pero había un problema. Un problema grande, masivo, potencialmente mortal. El mayor Hubert Hab Zemke, comandando el 56º Grupo de Cazas entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba el avión.
Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más estadounidenses en entrenamiento de los que los alemanes matarían en los primeros meses de combate. Hacía trompos en el aterrizaje. Rodaba por torque en el despegue. Y se zambullía con tanto entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad, sus controles congelándose cuando las ondas de choque se formaban en las alas. Pero aquellos que lo dominaron descubrieron algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un chico de granja de Oklahoma que se convertiría en uno de los mejores ases de Estados Unidos con 27 victorias, describió su primer vuelo. Era como amarrarte a una locomotora. El poder era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. Dejaríamos que esas palabras se hundan. No lo volabas. Lo apuntabas. Esa simple observación contendría la clave para desbloquear el verdadero potencial del Thunderbolt. Pero en abril de 1943, nadie lo sabía todavía. Los primeros encuentros de combate en abril y mayo de 1943 confirmaron cada prejuicio alemán. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190. No podían trepar con los Messerschmitt 109. No podían igualar su manejo ágil a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe rápidamente desarrollaron tácticas para explotar estas debilidades. Atacando desde abajo donde los pesados Thunderbolts luchaban. Forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que el poder de fuego. El Hauptmann Joseph Pips Priller, oficial comandante de Jagdgeschwader 26, informó al cuartel general después de su primer encuentro. El nuevo caza estadounidense es carne para el matadero. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y trepa como una vaca embarazada. Nuestros muchachos los están llamando Indianer. Objetivos gordos pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de cazas estadounidenses perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 derribos alemanes confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los estadounidenses podrían reconsiderar su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana no notó. Los P-47 que fueron derribados habían absorbido un castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión el 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora. Daño que habría desintegrado un Messerschmitt o Spitfire. El masivo motor radial que carecía de sistemas de refrigeración vulnerables se sacudía los impactos que habrían detenido en seco un caza refrigerado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47 ponían sus armas en el objetivo, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre de rifle de los cazas de principios de la guerra o los cañones con munición limitada, el caza estadounidense podía mantener fuego sostenido durante más de 30 segundos. Una eternidad en el combate aéreo. Déjame pintarte la imagen exacta de lo que eso significaba. Un piloto alemán en un Messerschmitt 109 llevaba 120 balas para su cañón de 20 milímetros. A la tasa de fuego típica, eso le daba aproximadamente 5 a 6 segundos de disparo antes de quedarse sin munición. Tenía que ser preciso. Tenía que ser conservador. Cada bala contaba. Un piloto estadounidense en un P-47 llevaba 425 balas por arma.
8 armas. 3.400 balas en total. A 6.000 balas por minuto de tasa de fuego combinada, podía disparar durante 34 segundos completos antes de quedarse sin munición. No tenía que ser preciso. Solo tenía que apuntar en la dirección correcta. Sus armas crearían una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. Esta no era solo una ventaja táctica. Era una ventaja filosófica. Los alemanes habían construido cazas para pilotos expertos. Los estadounidenses habían construido cazas para chicos de granja que apenas podían deletrear su propio nombre. Y resultaría que los chicos de granja con ametralladoras automáticas vencerían a los ases con cañones de precisión. Cada maldita vez. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Lazo, Francia. Involucró al segundo teniente Robert S. Johnson del 61º Escuadrón de Cazas y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de 48P-47 de Johnson regresaba del servicio de escolta cuando fueron emboscados por 16 Focke-Wulf 190 del segundo grupo de Jagdgeschwader 26 liderados por el Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, zambulléndose desde el sol con ventaja de velocidad abrumadora. El Thunderbolt de Johnson, volando en la parte trasera de la formación, quedó atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, tomando daño catastrófico en los primeros segundos de combate. 2 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron a través de su avión. La carlinga se hizo añicos. El fluido hidráulico roció la cabina. La cubierta del motor fue arrancada. Y el fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y la pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar. Pero descubrió que la carlinga estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en la pista de la carlinga, soldándola cerrada. Estaba atrapado en un avión moribundo a 27.000 pies. Lo que sucedió después desafió todas las suposiciones sobre la tolerancia al daño de combate. A pesar de no tener visibilidad hacia adelante a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcionando que se sacudía violentamente, y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Luego empeoró. Un Focke-Wulf 190 solitario pilotado por un piloto desconocido del segundo grupo de Jagdgeschwader 26 descubrió al Thunderbolt lisiado cojeando hacia el canal a menos de 170 millas por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque se han propuesto varios nombres basados en informes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo pudo acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición de cañón. Luego el alemán se reposicionó y disparó nuevamente. Esta vez solo con sus ametralladoras. Agotada la munición del cañón, el piloto alemán se colocó al lado, mirando con incredulidad el desastre volador. Johnson podía ver su rostro claramente. Joven. Rubio. Su expresión cambiando de confianza a confusión a algo que se acercaba al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt. Aún así, volaba. Se colocó al lado nuevamente.
Sacudió su cabeza con aparente asombro. Dio un saludo informal. Y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con su motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a pulgadas de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa de blindaje detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban atravesados por disparos. Sin embargo, el avión lo había traído a casa. La supervivencia del avión de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros estadounidenses que estudiaban los restos se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana que recibía informes de combate del segundo grupo de Jagdgeschwader 26 inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo. Pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar. Y había sobrevivido. Y aquí es donde la historia realmente comienza. Porque lo que los alemanes no entendieron fue que Johnson no era la excepción. Era la regla. El P-47 no había sido diseñado para evitar el daño. Había sido diseñado para absorberlo. Para tomarlo. Para encajarlo. Y seguir volando. Los alemanes habían construido sus cazas como espadas. Afilados. Elegantes. Mortales cuando se usaban correctamente. Pero frágiles. Los estadounidenses habían construido su caza como un martillo. Pesado. Brutal. Imparable. Y en una pelea entre una espada y un martillo, el martillo gana. Cada maldita vez. Para julio de 1943, los pilotos estadounidenses estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Zemke, el comandante del 56º Grupo de Cazas, había descubierto el secreto a través de brutal prueba y error. No gires con ellos. No trepes con ellos a baja altitud. Usa tu peso. Usa tu poder. Usa tus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como una desventaja, se convirtió en un arma. En una zambullida, nada podía atraparlo. Desde 30.000 pies, un P-47 podía alcanzar 550 millas por hora. Más rápido de lo que cualquier caza alemán podía lograr, incluso en una zambullida vertical. Esta velocidad podía convertirse en altitud en un ascenso de zoom que dejaba a los cazas perseguidores indefensos detrás. El capitán Walker, Bud Maurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases estadounidenses en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica de boom and zoom. Aunque los pilotos la llamaban el tiroteo de pavos del Thunderbolt. En lugar de participar en peleas de perros tradicionales, las formaciones de P-47 trepaban a 30.000 pies. Más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando los cazas de la Luftwaffe aparecían abajo, los Thunderbolts rodaban invertidos y se zambulían. Alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de deflexión para los alemanes defensores. En el fondo de estas zambullidas, las pesadas ametralladoras estadounidenses hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentar una pared de plomo. El poder de fuego combinado creando una zona impenetrable de destrucción. Los aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían. Se desintegraban. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora para los alemanes. Los pilotos de P-47 no tenían que ser buenos tiradores.
Solo tenían que apuntar en la dirección correcta. Las 8 ametralladoras, convergiendo a 300 yardas, creaban una zona de muerte de aproximadamente 6 pies de diámetro. Todo en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo. Cada uno viajando a 2900 pies por segundo. Piénsalo. 100 balas. Por segundo. Durante 30 segundos. No había forma de evadirlo. No había forma de sobrevivirlo. Si un P-47 te tenía en sus miras, estabas muerto. La única pregunta era si tu avión se desintegraría antes de que pudieras saltar. La verdadera revelación del poder de fuego estadounidense llegó durante la incursión dual del 17 de agosto de 1943 en Schweinfurt y Regensburg. La penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance incluso con tanques lanzables, como su efectividad aterradora cuando se empleaba correctamente. El mayor David Silin, liderando el 62º Escuadrón de Cazas, encontró una formación de aviones Messerschmitt 110 destructores posicionándose para atacar B-17 con sus cañones pesados y armamento de cohetes. Los cazas alemanes bimotor, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los asesinos de bombarderos especializados de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolts de Silin rodó en su zambullida de ataque desde 28.000 pies. El Unteroffizier Heinrich Roth, un artillero en uno de los Me-110 que sobrevivió, más tarde relató en un interrogatorio de prisioneros de guerra. Los cazas estadounidenses bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Los vi golpear el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaleó. Luego disparó. El avión delante de nosotros simplemente se desmoronó. No derribado. Destruido. Las alas se separaron del fuselaje. La cola se cortó. El compartimiento de la tripulación se destrozó en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal poder de fuego concentrado. Cada P-47 llevaba 425 balas por arma. 3.400 balas en total. Pesando casi 900 libras. A distancia de convergencia, típicamente establecida en 300 yardas, las trayectorias balísticas de las 8 armas se intersectaban en una zona de aproximadamente 6 pies de diámetro. Todo en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo. Cada uno viajando a 2.900 pies por segundo. La munición misma era una revelación de la capacidad industrial estadounidense. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición de cañón limitada, típicamente 120 a 200 balas para un arma de 20 milímetros, los pilotos estadounidenses podían mantener fuego durante más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba perforante de blindaje incendiaria, perforante de blindaje incendiaria trazadora, y munición de bola estándar en patrones diseñados para destruir e incendiar. El teniente coronel Francis Gabreski, quien se convertiría en el mejor as estadounidense en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando los golpeas con las 8, no solo bajan. Explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad. La cola cayendo en una dirección, la nariz y las alas en otra. El piloto nunca supo qué lo golpeó. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe estaba descubriendo otra realidad horrorosa sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud mientras los cazas alemanes sufrían. El motor Double Wasp turbo sobrealimentado mantenía su producción de potencia nominal hasta 30.000 pies.
Los cazas alemanes que dependían de sobrealimentadores mecánicos de una o dos etapas veían su rendimiento degradarse significativamente por encima de 25.000 pies. El Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania con 206 victorias, encontró esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando Jagdgeschwader 1 contra una formación de B-17 a 28.000 pies sobre Bremen, Philipp encontró su Focke-Wulf 196 lento y no receptivo en el aire delgado. El motor BMW 801, poderoso a altitudes medias, jadeaba por oxígeno casi 6 millas sobre la tierra. Cuando los P-47 del 56º Grupo de Cazas se zambulleron sobre su formación desde 32.000 pies, los cazas alemanes eran patos sentados. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado en camino al estatus de as, volaba a 31.000 pies cuando avistó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su elaborado arte de nariz. El informe de combate de Johnson fue clínico. Abrí fuego a 300 yardas, 30 grados de deflexión. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. El avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp envió ondas de choque a través de la Luftwaffe. Si uno de sus mejores, un que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en los frentes oriental y occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolts, ¿qué oportunidad tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47. El informe entregado al Reichsmarschall Hermann Göring en noviembre de 1943 fue aleccionador. El techo de servicio del Thunderbolt excedía 42.000 pies. Más alto de lo que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad de zambullida se acercaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de 3/8 de pulgada detrás del piloto, un parabrisas a prueba de balas de media pulgada, y placas de deflexión blindadas alrededor del motor. Más inquietante, su construcción robusta le permitía absorber daño que destruiría 3 cazas convencionales y aún así regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra que completaría la transformación de hazmerreír a pesadilla. El P-47D-22 presentaba una hélice hidráulica estándar Hamilton con palas de paleta de 13 pies de diámetro. Palas de cuerda ancha que mordían el aire como remos masivos. La mejora en la tasa de ascenso fue inmediata y dramática. Donde los Thunderbolts anteriores habían trepado a unos anémicos 2.200 pies por minuto al nivel del mar, las variantes de pala de paleta podían lograr 3.000 pies por minuto. Igualando o excediendo a los cazas alemanes en la mayoría de las altitudes. La hélice masiva también mejoró la aceleración, permitiendo a los P-47 acumular energía más rápido en vuelo nivelado. El Hauptmann Heinz Nocke de Jagdgeschwader 11, un veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes en febrero de 1944 durante una interceptación de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: los gordos cazas estadounidenses han aprendido a trepar. Emboscamos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja habitual. Se giraron hacia nosotros y treparon con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 30.000 pies. Smith fue atrapado y destrozado. Nada quedó excepto humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reímos el año pasado. La hélice de pala de paleta hizo más que mejorar el rendimiento. Cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido atronador creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas podía escucharse desde millas de distancia.
Las tropas terrestres alemanas informaron ser capaces de identificar P-47 que se acercaban solo por el sonido. Un retumbo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Comenzaron a llamarlo Donnerschlag, trueno. Para marzo de 1944, los P-47 equipados con tanques de combustible externos podían escoltar bombarderos profundamente en Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques de ala de 108 galones o un tanque de vientre de 75 galones, extendiendo el alcance a más de 1000 millas. Con la hélice de pala de paleta proporcionando rendimiento mejorado incluso cuando estaban cargados, los Thunderbolts podían luchar en términos iguales inmediatamente después de soltar los tanques. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna estadounidense. Pero esto requería volar a través de la pantalla de escolta del P-47. Una proposición cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto a regañadientes que bordeaba el miedo por los grandes cazas estadounidenses. El mayor Günther Rall, uno de los mejores ases de Alemania con 275 victorias, principalmente en el frente oriental, sobrevivió un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Más tarde recordó en una entrevista de posguerra: "Los vimos encima de nosotros. Siluetas gordas contra el sol. Alguien se rió y dijo: aquí vienen los cerdos voladores". Nadie se estaba riendo 30 segundos después. Bajaron como una avalancha. Más rápido de lo que podíamos reaccionar. La primera pasada destruyó 3 de nuestros cazas. Simplemente desaparecieron. Transformados en escombros ardiendo. Sus armas no disparaban en ráfagas como las nuestras. Derramaban corrientes sólidas de fuego. Quedar atrapado en esa corriente significaba muerte instantánea. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47. Resistencia. Mientras los cazas alemanes operaban a configuraciones de potencia máxima que consumían combustible rápidamente, los grandes radiales estadounidenses podían navegar eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolts podían permanecer con los bombarderos durante horas, rotando cobertura superior mientras mantenían suficiente combustible para combate y regreso. A medida que llegaban más P-51 Mustangs para asumir deberes de escolta de largo alcance en la primavera de 1944, las unidades de P-47 se enfocaron cada vez más en el ataque terrestre. Un rol que los convertiría en el avión más temido del arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944 mientras los aliados se preparaban para la invasión de Francia. La batería de ametralladoras pesadas del Thunderbolt demostró ser igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición estándar perforante de blindaje incendiaria podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de los vehículos alemanes, mientras que el volumen puro de fuego podía destruir objetivos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de media pulgada en un área objetivo del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó al P-47 en un verdadero monstruo multirol. La variante D-25 podía llevar 2 bombas de 1000 libras bajo las alas y una de 500 libras bajo el fuselaje. Una carga de bombas igual a los bombarderos medianos de principios de la guerra. Las variantes posteriores agregaron puntas de cohetes de longitud 0 para 10 cohetes de avión de alta velocidad de 5 pulgadas. Cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. El Oberst Hans von Lack, comandando el 125º Regimiento Panzergrenadier durante la campaña de Normandía, experimentó ataques terrestres de P-47 de primera mano.
Venían bajo. Tan bajo que podías ver las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo. Cohetes chillando. Luego el martillo de esas pesadas ametralladoras. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en restos ardientes en una pasada. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban yabos, cazabombarderos. Pero estos eran algo más allá de eso. Eran artillería voladora con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el equilibrio de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes que intentaban alcanzar las zonas de desembarco fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer de Jagdgeschwader II, uno de solo 3 pilotos alemanes en llegar a las playas ese día, informó. El cielo pertenecía a los estadounidenses. Los Thunderbolts estaban apilados desde el nivel del mar hasta 30.000 pies. Intentamos romper al amanecer. 12 cazas de nuestro grupo. Fui el único en regresar. Los P-47 estaban esperando en cada altitud. No podías trepar sobre ellos. No podías zambullirte bajo ellos. Sus armas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio. En las semanas posteriores al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán a la luz del día. Las estadísticas fueron asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolts de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados, y 4.553 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht se vio forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su capacidad para responder a los avances aliados. Los alemanes intentaron todo para contrarrestar la amenaza del Thunderbolt. Reforzaron el blindaje de vehículos. Desplegaron más cañones antiaéreos. Desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación de velocidad, blindaje y poder de fuego del P-47 los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones antiaéreos de 88 milímetros luchaban para rastrear los cazas de movimiento rápido a baja altitud. Mientras devastaba Europa, el P-47 simultáneamente estaba demostrando su valor en el teatro del Pacífico. El 348º Grupo de Cazas operando desde Nueva Guinea descubrió que las cualidades del Thunderbolt se adaptaban perfectamente a las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kerbey, comandando el 348º, desarrolló tácticas específicamente para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kerbey lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewak, derribando 6 aviones enemigos él mismo en una sola misión, ganándole la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a luchar contra cazas estadounidenses ágiles pero frágiles, no estaban preparados para la combinación de poder de fuego y durabilidad del P-47. El as japonés Saburo Sakai, quien encontró P-47 sobre Nueva Guinea, más tarde escribió: "Los llamábamos monstruos. Nuestros cañones de 20 milímetros, que podían destruir un P-40 con unos pocos impactos, parecían no tener efecto. Puse docenas de balas en un Thunderbolt y lo vi volar lejos. Su fuego de retorno fue aterrador. Corrientes de balas pesadas que destrozaban aviones. El P-47N desarrollado específicamente para el Pacífico presentaba capacidad de combustible aumentada con alas húmedas conteniendo 93 galones cada una, extendiendo el alcance a 2.350 millas.
Esta variante escoltaría B-29 a Japón, demostrando que el caza de patas cortas de 1943 había evolucionado en un verdadero arma de largo alcance. Quizás la vindicación definitiva de la evolución del P-47 vino en sus encuentros con cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt Me-262, con su velocidad máxima de 540 millas por hora, debería haber sido intocable por cazas de hélice. Pero los pilotos de Thunderbolt descubrieron que podían atrapar reactores en dos situaciones: durante el despegue y aterrizaje, cuando los reactores eran más vulnerables, y en zambullidas de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Meyer del 352º Grupo de Cazas se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47. Zambulléndose desde 28.000 pies, el Thunderbolt de Meyer alcanzó velocidades cercanas a 500 millas por hora. Lo suficientemente rápido para atrapar al reactor en vuelo nivelado. El piloto del reactor, confiado en su ventaja de velocidad, nunca vio al P-47 en zambullida hasta que las armas de Meyer se abrieron a 400 yardas. El informe de combate de Meyer anotó: el avión enemigo se desintegró bajo fuego. Grandes piezas, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de las armas calibre 50 demostró ser más efectivo de lo que anticipamos contra aviones a reacción. Para principios de 1945, variantes P-47M especializadas fueron desplegadas específicamente para contrarrestar reactores alemanes y bombas volantes V-1. Con inyección de agua meta. No aumentando la potencia a 2.800 caballos de fuerza y aerodinámica refinada, estos Thunderbolts definitivos podían alcanzar 470 millas por hora en vuelo nivelado a 30.000 pies. Lo suficientemente rápido para interceptar incluso reactores bajo ciertas condiciones. El mayor George Bostwick, comandando el 63º Escuadrón de Cazas equipado con P-47, derribó dos Me-262 en marzo de 1945. Su informe táctico enfatizó poder de fuego sobre velocidad. Los reactores son más rápidos, pero no pueden girar y no pueden recibir castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería, y se desmoronan como si estuvieran hechos de papel. Tienen que reducir la velocidad para atacar bombarderos. Ahí es cuando los atrapamos. La demostración definitiva del poderío industrial estadounidense llegó durante la Operación Bodenplatte. El intento desesperado de la Luftwaffe de destruir el poder aéreo aliado el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa en aeródromos aliados a través de Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo Y-34 cerca de Metz, hogar de los P-47 del 365º Grupo de Cazas, el ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolts en tierra junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado traído al puesto de comando señaló los aviones en llamas y se burló. ¿Qué piensas de eso? La respuesta del mayor George Brooking se volvió legendaria en toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde las tripulaciones de tierra ya estaban empujando aviones dañados a un lado y preparando posiciones para reemplazos. Para mañana, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tiempo te tomará reemplazar a tus pilotos? La sonrisa del piloto alemán desapareció. Dentro de 48 horas, P-47D-40 recién salidos de fábrica llenaron la línea de vuelo. Volados desde depósitos en Inglaterra. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte.
incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca podrían reemplazar. Los estadounidenses perdieron 134 aviones en total en todos los aeródromos atacados. Todos reemplazados dentro de una semana. Los números contaban la historia de la derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra. Más que cualquier otro caza estadounidense. En la producción pico, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora las 24 horas. La planta de Evansville en Indiana, construida desde tierras de cultivo vacías en 1942, estaba produciendo 500 aviones por mes para 1944. Cada P-47D requería 65.000 piezas individuales. 8 millas de cableado eléctrico. 2.000 libras de aluminio. Y 300 libras de caucho. Solo el motor contenía 2.400 componentes individuales mecanizadas con tolerancias de milésimas de pulgada. Sin embargo, los trabajadores estadounidenses, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que excedía los estándares de tiempos de paz. La producción de munición fue igualmente asombrosa. Cada salida de P-47 requería 3.400 balas de munición calibre 50. Con cientos de Thunderbolts volando misiones diarias, el consumo de munición excedía 10 millones de balas por mes para mediados de 1944. El arsenal de Lake City en Missouri, una de varias plantas de munición, producía 30 millones de balas mensualmente. Cada cartucho se fabricaba con tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de los mecanismos de armas sincronizadas. El consumo de combustible fue enorme. Cada Thunderbolt quemaba 100 galones por hora en vuelo normal. Hasta 300 galones en combate con inyección de agua comprometida. Solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 25 millones de galones de combustible de aviación mensualmente para finales de 1944. Todo ello enviado a través del Atlántico en petroleros que eran ellos mismos productos de la producción en masa estadounidense. Aún más impresionante que la producción de aviones fue el entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos estaba graduando 30.000 pilotos anualmente del entrenamiento avanzado. Más de los que Alemania había entrenado en toda la guerra. Cada piloto de P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar en combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados. Los pilotos alemanes, en contraste, estaban entrando en combate con menos de 100 horas totales para el final de la guerra. La calidad se mostraba en combate. Los pilotos estadounidenses llegaban a Europa entrenados en vuelo en formación, navegación por instrumentos, tiro, y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, entendiendo las capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían sus sistemas de aviones íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos que los pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificaba la ventaja de entrenamiento estadounidense. Tenía 420 horas en mi libro de registro, incluyendo 75 horas en el P-47. Había disparado a objetivos remolcados. Practicado tiro de deflexión. Estudiado película de cámara de armas de combate real. Mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán que enfrenté no pudo haber tenido la mitad de mi experiencia. Ni siquiera fue una pelea justa. En marzo de 1945, el Oberstleutnant Joseph Priller,
el mismo piloto que se había burlado de los P-47 como vacas embarazadas 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes que buscaban impulsar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizante para publicación, reveló la transformación completa en las actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su poder de fuego no tiene precedentes. Armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano. Dispara cohetes como artillería. Y lucha como un caza cuando se necesita. Pero más allá de la máquina está lo que representa. Producción estadounidense ilimitada. Pierden 10, construyen 20. Perdemos 1, se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenamiento. Munición para práctica. Repuestos para todo. No tenemos nada excepto coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No nos estamos riendo ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido llamando. El sonido nos persigue. Mecánico. Preciso. Imparable. Como todo lo estadounidense, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron a través de mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía en gran medida en papel. La escasez de combustible mantenía en tierra la mayoría de los aviones. Los pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Los aeródromos eran ruinas con cráteres. Pero incluso con aviones y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47 que poseían cada altitud desde el nivel del suelo hasta 40.000 pies. El Feldwebel Klaus Brettschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que terminara la guerra. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi zambulléndose desde arriba. 4 Thunderbolts en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi avión se sacudió como si fuera golpeado por martillos. El motor explotó. El ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los vi destruir toda mi Staffel. 6 cazas desaparecidos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiente y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que los oficiales médicos llamaron fiebre Jabo. Síntomas físicos de estrés apareciendo cuando se reportaban Thunderbolts en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfires y Hurricanes sin miedo se enfermaban físicamente antes de misiones contra P-47. El trueno distintivo de Thunderbolts que se acercaban causaba pánico entre las tropas terrestres que sabían que la supervivencia significaba encontrar cobertura inmediatamente. Las estadísticas finales de operaciones del P-47 desafiaron la comprensión. En Europa, 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 aviones destruidos en tierra, 86.000 vagones ferroviarios destruidos, 9.000 locomotoras destruidas, 6.000 vehículos de combate blindados destruidos, 68.000 camiones destruidos, 60.000 vehículos tirados por caballos destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo, 150 aviones destruidos en tierra, 1.500 vehículos destruidos, 150 locomotoras destruidas, innumerables barcazas, barcos e instalaciones. Solo la 9ª Fuerza Aérea,
principalmente equipada con P-47, voló 213.873 salidas de combate. Lanzó 120.000 toneladas de bombas. Disparó 135 millones de balas de munición. Y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades de Thunderbolt lograron una proporción de muertes de 4.6 a 1 en combate aéreo mientras mantenían la tasa de pérdida más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estos números yacía el costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron ante el fuego concentrado de ametralladoras pesadas estadounidenses. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca podría reemplazar. Para el final de la guerra, el piloto de caza alemán promedio tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto promedio de P-47 tenía más de 200. En el centro de interrogación de la Luftwaffe en Oberursel, los pilotos aliados capturados fueron interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente durante la guerra, mostró la reversión completa de opinión. Abril 1943. Caza grande, no maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos los parámetros de rendimiento excepto velocidad de zambullida. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación. Amenaza mínima. Diciembre 1943. Rendimiento excepcional a gran altitud. Fuerza estructural extrema. Poder de fuego cada vez más problemático. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación. Amenaza significativa por encima de 25.000 pies. Junio 1944. Cazabombardero dominante. Superior a todos los tipos alemanes por encima de 20.000 pies. Poder de fuego devastador contra todos los tipos de objetivos. La fuerza estructural hace el derribo extremadamente difícil. Evaluación. Amenaza crítica a todas las altitudes. Marzo 1945. Mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de poder de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación. Insuperable en compromiso directo. En 1985, en una reunión de pilotos de cazas alemanes y estadounidenses en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. Al general Lieutenant Adolf Galland, ex jefe del brazo de cazas de la Luftwaffe, se le preguntó sobre el P-47. Su respuesta, grabada en vídeo, capturó la transformación completa. Cometimos un error terrible en 1943. Vimos este gran caza pesado y nos reímos. Los estadounidenses no entienden el combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Fuimos nosotros los que no entendimos. Los estadounidenses no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno estadounidense. Diseñado alrededor de producción, poder de fuego y supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía recibir castigo y entregar poder de fuego devastador ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, entendí todo. El poder era increíble. Trepaba como si estuviera cayendo hacia arriba. La cabina era cómoda. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en blindaje. Pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta de que Estados Unidos construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras luchaba en una guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjera.
Sin embargo, las construyeron más rápido de lo que podíamos construir cazas simples. Ahí fue cuando supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas, las llamábamos el piano de Roosevelt por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe. La destruyó. El diseño del P-47 representaba la filosofía industrial estadounidense perfectamente. Ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrepotenciado y sobreingeniado. Los largueros de las alas podían soportar 40.000 libras. 3 veces el peso cargado del avión. El montaje del motor podía resistir fuerzas de 12 G. Los cables de control se duplicaron en todo con sistemas de respaldo automáticos. El sistema de alimentación de munición solo era una maravilla de la ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una conteniendo 425 balas, alimentadas a través de motores de impulso eléctrico para prevenir atascos durante maniobras de alta G. Las armas estaban calentadas eléctricamente para prevenir congelamiento a altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser sincronizada individualmente. La convergencia era ajustable de 150 a 400 yardas, permitiendo a los pilotos optimizar para su rango de compromiso preferido. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47 ganó a través de cantidad, no calidad. Que los cazas alemanes eran técnicamente superiores pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En compromisos donde los números eran iguales, los P-47 consistentemente prevalecían. El armamento de ametralladora pesada, desestimado como inferior al cañón, demostró ser más efectivo en combate real. El análisis de metraje de cámara de armas reveló por qué. Los proyectiles de cañón, aunque individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada. Típicamente 120 a 200 balas en total. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. En rangos de compromiso típicos, una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 balas en un objetivo del tamaño de un caza. Suficiente para asegurar la destrucción. La munición misma era superior. Las balas perforantes de blindaje incendiarias estadounidenses calibre 50 usaban un fusible de acción retardada que aseguraba penetración antes de la detonación. El compuesto incendiario ardía a 3000 grados Fahrenheit. Lo suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, a menudo explotaban al contacto con la superficie, causando daño espectacular pero a veces superficial. El P-47 Thunderbolt permanece como el caza de pistón monomotor más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 10.000 libras excedía el peso bruto de algunos cazas bimotor. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más poder de fuego que un escuadrón de infantería. Sin embargo, fue construido por miles. Volado por chicos apenas salidos de la escuela secundaria. Y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de la opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfires, Hurricanes y Jacks soviéticos sin vacilar hablaban de P-47 en tonos apagados décadas después de la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio,
Un P-47D restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla. Pero la historia real es contada por una pequeña vitrina que contiene proyectiles calibre 50 gastados y una tira de película de cámara de armas mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo de la exhibición hay una cita de un piloto alemán sin nombre tomada de un informe de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez. Cazas estadounidenses gordos y feos que no podían girar, no podían trepar, no podían luchar. Dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar o trepar. Simplemente apuntaban esas armas hacia ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de la guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del torpe caza estadounidense en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reírse. El trueno había hablado. Y el cielo pertenecía a Estados Unidos. Pero esta historia no termina con estadísticas y números de producción. Termina con una verdad simple que cambió la guerra para siempre. Los alemanes construyeron cazas para ases. Los estadounidenses construyeron cazas para chicos de granja. Los alemanes diseñaron armas que requerían precisión. Los estadounidenses diseñaron armas que garantizaban impactos. Los alemanes creían en la superioridad táctica. Los estadounidenses creían en la superioridad industrial. Y al final, cuando el humo se disipó y los cielos se aclararon, quedó claro cuál filosofía había ganado. No fue la brillantez táctica la que ganó la guerra en el aire. Fue la capacidad de producir 15.683 máquinas complejas mientras se luchaba en 2 océanos. De entrenar 30.000 pilotos anualmente cuando tu enemigo entrenaba la mitad de eso en toda la guerra. De disparar 135 millones de balas cuando tu enemigo contaba cada proyectil. De absorber 200 impactos de bala y regresar a casa cuando los cazas de tu enemigo se desintegraban con 20. El Oberleutnant Ralph Ermigen, el piloto que se había reído de las botellas de leche voladoras ese 8 de abril de 1943, no sobrevivió la guerra. Fue derribado sobre Alemania en marzo de 1945. El informe de combate estadounidense indicó que fue alcanzado por fuego de ametralladora calibre 50 desde un P-47D del 56º Grupo de Cazas. El piloto, un teniente de 21 años de Iowa con menos de 50 misiones, ni siquiera sabía el nombre del hombre que había matado. Era solo otra victoria. Otro Focke-Wulf destruido. Otro piloto alemán que nunca regresaría a casa. Pero para Ermigen, en esos últimos segundos mientras su avión se desintegraba a su alrededor, tal vez finalmente entendió. No era sobre quién volaba mejor. Era sobre quién podía seguir volando. No era sobre quién tenía los mejores pilotos. Era sobre quién podía entrenar más pilotos. No era sobre quién tenía las mejores armas. Era sobre quién podía fabricar más armas. Y en cada una de esas ecuaciones, Estados Unidos había ganado antes de que comenzara la guerra. El último P-47 producido salió de la línea de ensamblaje en Farmingdale, Nueva York, en noviembre de 1945. La guerra había terminado. La Luftwaffe había sido destruida. Los cielos pertenecían a Estados Unidos. Ese último Thunderbolt nunca vio combate. Nunca disparó sus armas en ira. Nunca persiguió a un Messerschmitt a través de los cielos de Alemania. Pero llevaba en sus anchas alas la misma promesa que cada P-47 antes de él.
La promesa de que Estados Unidos podía producir cualquier cosa en cantidades que desafiaban la imaginación. Que los trabajadores estadounidenses podían construir máquinas de una complejidad que otros apenas podían comprender. Que los pilotos estadounidenses podían dominar esas máquinas y usarlas para destruir a cualquier enemigo que se atreviera a desafiarlos. Y que cuando Estados Unidos entraba en guerra, traía consigo no solo soldados y armas, sino todo el peso de su capacidad industrial. Un peso que ningún enemigo podría resistir. Hoy, más de 75 años después, algunos P-47 restaurados aún vuelan. En espectáculos aéreos a través de Estados Unidos y Europa, los espectadores se reúnen para ver estos monstruos de la guerra subir a los cielos. El sonido es inconfundible. Ese trueno profundo y retumbante creado por la hélice de pala de paleta golpeando el aire. El mismo sonido que una vez significó terror para las tropas alemanas. El mismo sonido que anunciaba muerte desde arriba. El mismo sonido que la Luftwaffe aprendió a temer más que cualquier otra cosa en la guerra. Y cuando esos P-47 restaurados pasan sobre la multitud, sus 8 ametralladoras calibre 50 silenciosas ahora pero aún amenazantes en sus montajes de ala, es fácil imaginar cómo debió haber sido. Estar en el suelo en Francia en 1944, escuchando ese trueno acercándose. Sabiendo que significaba que los Thunderbolts venían. Sabiendo que cualquier cosa que se moviera en esa carretera sería destruida. Sabiendo que no había escape. No había cobertura lo suficientemente fuerte. No había blindaje lo suficientemente grueso. Solo la certeza de la muerte entregada desde arriba a 6.000 balas por minuto. O imagina ser un piloto alemán en 1945, obligado a despegar sabiendo que los P-47 poseían cada altitud. Sabiendo que si te zambulías, ellos te seguirían más rápido. Sabiendo que si trepabas, ellos estaban arriba esperando. Sabiendo que si lograban poner esas 8 armas en ti, dejarías de existir en 2 segundos. Ese era el terror que el Thunderbolt representaba. No la muerte rápida de un proyectil de cañón, sino la certeza absoluta de la destrucción. La matemática fría e implacable de 6.000 balas por minuto convergiendo en una zona de 6 pies de diámetro. La realidad de que no importaba cuán bueno fueras como piloto. No importaba cuánta experiencia tenías. No importaba cuántas victorias habías logrado. Si un P-47 te tenía en su mira, estabas muerto. Y esa certeza, esa matemática fría e implacable de la destrucción industrial, quebró la voluntad de lucha de la Luftwaffe más efectivamente que cualquier batalla podría haberlo hecho. Los alemanes habían comenzado la guerra creyendo en su superioridad. Superioridad racial. Superioridad táctica. Superioridad tecnológica. El P-47 Thunderbolt demolió cada una de esas creencias. Demostró que la raza no tenía nada que ver con la capacidad de producir máquinas de guerra. Que la táctica no significaba nada cuando el enemigo podía producir 10 aviones por cada uno que perdías. Que la tecnología no importaba cuando el enemigo podía entrenar pilotos más rápido de lo que podías matarlos. El Thunderbolt era más que un avión. Era la encarnación física de la capacidad industrial estadounidense. Era la prueba de que Estados Unidos podía superar a cualquier enemigo no a través de genio, sino a través de pura producción masiva. No a través de brillantez táctica, sino a través de recursos abrumadores. No a través de la calidad de máquinas individuales, sino a través de la cantidad de máquinas que podía poner en el cielo. Y esa lección, aprendida dolorosamente por la Luftwaffe entre 1943 y 1945, resuena hasta el día de hoy. Cuando el último piloto de la Luftwaffe se rindió en mayo de 1945, cuando el último Messerschmitt fue capturado en el suelo, cuando el último aeródromo alemán cayó en manos aliadas,
La transformación estaba completa. Las botellas de leche voladoras que los alemanes habían burlado en abril de 1943 se habían convertido en los instrumentos de su destrucción. Los cazas gordos y torpes que no podían girar ni trepar se habían convertido en las armas más temidas en los cielos europeos. Los pilotos estadounidenses novatos en máquinas no probadas se habían convertido en los amos del aire. Y el trueno que había comenzado como una sonrisa burlona de Hermigen sobre Francia había terminado como el sonido de la victoria estadounidense. El sonido de la derrota alemana. El sonido que significaba que la guerra en el aire había terminado. Y Estados Unidos había ganado. El Republic P-47 Thunderbolt. 15.683 construidos. 3.752 aviones enemigos destruidos en combate aéreo en Europa. 697 en el Pacífico. Más tonelaje de bombas lanzadas que muchos bombarderos medianos. Más objetivos terrestres destruidos que cualquier otro caza estadounidense. Una proporción de muertes de 4.6 a 1. La tasa de pérdida más baja de cualquier cazabombardero aliado. Pero más que los números, más que las estadísticas, más que las victorias y los récords, el P-47 representaba algo más profundo. Representaba la promesa de que cuando Estados Unidos iba a la guerra, traía consigo todo el peso de su capacidad industrial. Que no había enemigo que pudiera resistir ese peso. Que no había fuerza aérea que pudiera sobrevivir contra esa producción masiva. Que no había ejército que pudiera avanzar cuando el cielo pertenecía a Estados Unidos. Y esa promesa, entregada por 15.683 Thunderbolts volando millones de horas de combate, garantizó la victoria aliada tan seguramente como cualquier batalla en tierra o mar. Los pilotos alemanes habían reído. Botellas de leche voladoras. Vacas embarazadas. Camiones voladores. Objetivos gordos. Pero su risa murió en los cielos sobre Francia, sobre Alemania, sobre cada campo de batalla donde el trueno habló. Y cuando el humo se aclaró y el silencio finalmente cayó, solo quedaba la verdad. El P-47 Thunderbolt no solo había ganado batallas. Había ganado la guerra en el aire. Había destruido a la Luftwaffe. Había demostrado que la capacidad industrial estadounidense no tenía límites que los enemigos pudieran encontrar. Y había escrito en plomo y fuego a través de los cielos de Europa la lección que cada enemigo futuro de Estados Unidos aprendería. Que cuando escuchas el trueno acercándose, ya es demasiado tarde. El P-47 está en camino. Y la destrucción lo sigue. Fin del guión.